A ver, entonces lo que les estaba mencionando. Lo que les estaba mencionando, chicos, era que en esa plataforma del instituto iban a encontrar sus unidades didácticas y también los temas, que iban a estar en diferente formato. Ahora, conforme se vayan a ir desarrollando también los temas de las unidades didácticas, van a ir apareciendo más y más pestañas, más y más información a la cual ustedes van a tener acceso. Ahora, como veo también, y se ha presentado esto también en otros ciclos, incluso también con otras carreras, es, eh, como ya lo mencionaba también en la anterior plataforma que es el Zoom, que se necesitan datos. Y muchos de ustedes a veces no cuentan con datos a la mano para poder estar presenciando una clase online. Entonces, lo que se haría es poder utilizar otras herramientas, quizá poder colgar esos temas, esas grabaciones, porque ahora mismo estamos grabando, colgarlo a a otras plataformas, ¿no? Podría ser YouTube, incluso veríamos también la posibilidad de poder subir estas grabaciones al WhatsApp, ya sea en el formato MP4, que sería de video, o también podría ser en un formato MP3, que podría ser de audio, dependiendo se permita y dependiendo también sea factible. Ahora, el detalle aquí es que en este momento son pocos los que se han conectado, solamente estamos 6. Me pregunto qué pasará con los demás. Martín. Sí, dime. Martín, muy probablemente lo que ha sucedido es que cuando les has dado el enlace, han querido ingresar al Microsoft Teams de la misma forma que al Zoom, pero Microsoft Teams cuando vas a ingresar prácticamente te lanza como primera opción que instales la aplicación. Entonces ahí podría estar el atasco de repente, ¿no? Sobre todo para los que están con celular. Ya. Ya, justo, gracias Diego. Justo he escrito en el grupo ahorita para que puedan unirse, pero unirse como invitados nada más. Solo que se unan como invitados. Porque Claro, incluso claro, porque incluso nosotros, si intentáramos aperturar una cuenta de Microsoft Teams, no vamos a poder. Porque en la cuenta que nosotros tenemos en Microsoft eh, no, no encierra este paquete con el Microsoft Teams y también con otros paquetes más, ¿no? Así que eh, para, para el caso de ustedes sería únicamente unirse como invitados. Si bien pueden descargar la aplicación, pueden ingresar como invitados. Incluso los que están en su PC, simplemente ingresen como invitados o también hay otra opción ahí que te dice descargar la aplicación o descargar el programa y otra que te dice ingresar desde la web. Entonces, en el caso de que estemos en la computadora, para hacerlo más sencillo, sería ingresar desde la web. Y en los celulares, ingresar como invitado para para evitar contratiempos. A ver. A ver, chicos, de repente, alguna duda que puedan tener, escriban al chat o en todo caso pueden encender su micrófono para poder manifestarlo. Si hay alguna duda para pasar a otro punto más, para pasar a otro punto más. O de repente algo que quieras acotar, Diego. bueno, simplemente que siempre se presentan algunos imprevistos al momento de ingresar, entonces que traten de estar un poco antes de la hora, ¿no? Mm, claro. Gracias, Diego. Justo por eso es que también estamos haciendo esta reunión un día distinto a a la de las sesiones de clase para poder ver
qué dificultades existen para poder subsanarlas. Al parecer sus compañeros tienen también algunas dificultades. A ver, sí, está diciendo que demora. A ver, vamos a enviarles un audio a estos muchachos. A ver, chicos, les estaba comentando acá a sus compañeros que ya están dentro de la plataforma, que si están en laptop o están en computadora de mesa, cuando les den clic al enlace, les va a salir ahí dos opciones. Una que va a ser descargar el programa y el otro que va a ser unirse por la web, nada más, directo por la web. Entonces, para evitar contratiempos, elijan esa segunda opción, que sería ingresar directo por la web, en el caso de que fueran PCs. Ahora, en el caso de que fueran los celulares, si es que están trabajando con un celular con un plan postpago, están trabajando con sus datos o están trabajando con Wi-Fi, van a tener ahí un poco de inconvenientes porque el, dependiendo del plan que tengan va a ser quizá un poco más lento. Y si tienen Wi-Fi podría ser un poco más rápido. Así que a tener un poco de paciencia. A ver. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No se puede enviar bien esto. A ver, chicos, también hay otros temas más que me gustaría compartir con ustedes, pero somos poquitos. Pero igual les voy adelantando. Eh, la forma de trabajo de esta manera virtual va a conllevarnos a ciertos, a ciertas formas para poder mejorar la transmisión de... Entonces, en vista de ello, si queremos aprovechar todas las plataformas gratuitas que tenemos, por decirlo así, ya sea Facebook, ya sea en algunos casos YouTube y el mismo WhatsApp, vamos a tener que ponernos de acuerdo para trabajar todos en equipo. ¿Por qué les menciono esto? Porque ya desde hace un rato ya les voy comentando que si es que no tenemos Wi-Fi o, o no contamos con un plan postpago, va a ser un poco complicado estar conectándonos. A ver, pónganse eh, que tengan que conectarse al día unas 3 4 horas, por ejemplo. Entonces, quizá su plan no aguante eso, por ejemplo, ¿no? Para los que pagan de repente un plan o en todo caso, para los que tienen un celular con un plan prepago. Va a ser un poco más complicado. Por eso, otras formas, como lo había conversado con uno de sus compañeros, era poder utilizar más el WhatsApp y poder enviarles información. Pero el tema de enviar información también va a ser un poco más tedioso. Tendríamos que ver cómo es la asistencia de ustedes para las clases virtuales, por decirlo así, en tiempo real, para ver si hay una necesidad grande de poder realizar esto. Ahora, otro detalle bastante puntual sería que, como ya les había comentado, que tenemos que trabajar en equipo, también la necesidad de poder formar grupos. En ese aspecto, los grupos de trabajo que se deberían formar, a lo mucho deberían ser de 3 integrantes, a lo mucho. ¿Por qué les digo de 3? Porque justo si queremos utilizar
por ejemplo, el WhatsApp, o de repente queremos realizar algún tipo de multillamada utilizando no necesariamente una videoconferencia, sino utilizando cualquiera de los operadores que conocemos, ya sea Claro, Movistar, ya sea Entel, Vitel, etc., eh, para poder comunicarnos sin estar gastando tanto. Y si tuviéramos la necesidad de poder realizar una videoconferencia en WhatsApp, a lo mucho nos permite 4 personas. Por eso la necesidad de que sean a lo mucho 3 personas. Además que si los grupos también son un poco más grandes, el trabajo, muy a pesar de que ya va a ser un poco más diluido el trabajo vía online o vía virtual, si se deja a un grupo tan grande, el trabajo se va a diluir más. Y no es por decir que de repente ustedes no vayan a poner atención o no vayan a poner su parte o no vayan a cumplir con los trabajos, sino que eso también evita un poco el proceso de aprendizaje del propio estudiante, para que el propio estudiante también eh, pueda ser consciente de las horas que le va a dedicar al estudio. Porque como ya lo había mencionado en la anterior plataforma, el estar en casa nos puede distraer a muchos de nosotros. Entonces, eh, el mensaje es que podamos trabajar en grupos pequeños, pero en grupos sólidos, y que también el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, contando con la colaboración de cada uno de ustedes. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Me gustaría que el que tiene alguna consulta, alguna pregunta, pueda activar su micrófono para que pueda manifestar. De repente ha llegado un poquito tarde también por el hecho de estar descargando del celular o etc. Recuerden que estamos en la primera reunión de coordinación y justo estamos haciendo esto de forma previa a las sesiones oficiales para poder identificar problemas y poder solucionarlos de una vez, para que el día de mañana ya podamos estar mucho más al corriente y no tengamos dificultades. ¿Alguien que quiera opinar, por favor? O que pueda brindar un comentario, tiene alguna dificultad, de repente no está de acuerdo con lo que se está mencionando y se puede plantear otras alternativas. Me gustaría que puedan manifestarse, jóvenes. Profesor, Sí. disculpe, la página que está en aula virtual, ¿me puede explicar esa parte? No, no entendí. ¿En dónde tengo que presionar o buscar como para que salga eso? Porque ya he entrado Ya. a la página ya, pero no entiendo. Ya, correcto. A ver, para repetir esa parte. A ver. Ahorita mismo estoy compartiendo Ya. Ahorita mismo estoy compartiendo mi pantalla. A ver, voy a salir de acá. Vamos a hacerlo desde el principio. A ver. Los que pueden seguirme en la pantalla, por favor. Tenemos el enlace, la página, la dirección de la página, lo voy a copiar en el chat también para que lo puedan tener. Es ISTP, así iestpviru.edu.pe. Esa es la página web del instituto. Cuando entramos aquí ya les había mencionado que podemos ver algunas pestañas de inicio, nosotros, aula virtual, carreras, contacto. Lo que nosotros vamos a seleccionar es el aula virtual. Le damos clic a aula virtual. En el aula virtual, en la parte superior derecha, vamos a observar un botón que dice entrar. Le damos clic a entrar. Es un botón rojo. Es un botón de fondo rojo y de letras blancas. Y ahí, bueno, en el mío por defecto tengo acá ingresado ya mi usuario, que sería mi número de DNI, y mi contraseña que está abajito, ¿no?
En el caso de ustedes, muchos de ustedes van a ingresar por primera vez, de repente es muy probable que ya se haya habilitado el sistema para ustedes, y si es que no se ha habilitado para alguno de ustedes, lo que nos habían comentado es que ya para la noche ya debería estar habilitado. ¿Cómo es el ingreso? Ingresamos como usuario nuestro número de DNI y como contraseña también nuestro número de DNI y le damos a acceder. Le damos a acceder y vamos a encontrar acá una interfase que nos va a permitir ver el tema de los cursos. Por ejemplo, acá tengo, si selecciono a ver, acá tenemos pestañas inicio, área personal, eventos, mis cursos. Si entro a mis cursos, voy a encontrar acá personalmente los dos cursos que a mí me corresponden como docente, y aparte otras anotaciones más que también me corresponde como docente, capacitación docente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar uno de los cursos, cualquiera que tengan ahí, y vamos a observar otra interfase. Cuando menciono interfaces, que se van a abrir así ventanas, así secuencialmente. Y vamos a encontrar acá en esta interfase, en esta ventana, que va a decir tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Por defecto o por programación inicial o por default, se encuentran estos temas, esta cantidad de temas, pero conforme vayan avanzando las clases, esos temas van a ir incrementándose. De repente va a ser tema 5, tema 6, tema 7, hasta los temas que se necesiten para poder completar el ciclo, o el semestre académico, o el periodo académico, o el periodo lectivo. Y también en cada uno de estos puntos, o en cada uno de estos subtítulos, vamos a ir encontrando diferentes tipos de archivos o enlaces. En este caso, se les ha enviado el enlace del chat de la videoconferencia por el WhatsApp, pero más adelante todos los enlaces se van a ir colgando aquí en tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, según corresponde y según vaya avanzando las semanas. Por ejemplo, para la clase del día de mañana, se debería colgar el enlace de la sesión de la videoconferencia aquí, en el tema 1. Y cuando ustedes ingresen, van a poder conectarse al Teams y vamos a empezar con la videoconferencia. Ese sería el tema 1. Y lo mismo va a ser para la siguiente semana, será el tema 2, además de más información que se les va a añadir, y así sucesivamente. De momento, eso es lo que nosotros trabajaríamos en el tema de poder entrar al aula virtual, poder observar nuestros cursos y también poder ver dónde tenemos que ingresar para poder descargar los archivos o para poder visualizar los archivos que el docente va a ir colgando acá a esta página, o poder ingresar a las videoconferencias en vivo, online, en tiempo real. De repente, algo que no me he dejado de entender, chicos, pregúntenme con toda confianza. Con toda confianza, Profesor, pregúntenme. Sí, sí, te escucho. le digo, y cada clase que tengamos vamos a tener que entrar al aula virtual. Lo ideal sería que sí. Lo ideal. Entonces, y, por, y de repente por A o B que no pueda entrar al aula virtual. Ya, por A o B, lo que se está viendo también con los colegas, y también que, por ejemplo, para una reunión que hemos tenido en la mañana con otro ciclo, se ha colgado en YouTube la reunión, el video. En YouTube Ya. se ha colgado el video para que puedan revisarlo en el momento que también ustedes puedan.
en el momento que también ustedes Ah, puedan, ya. para hacerlo un poco más flexible. Sin embargo, como también se habló en esa reunión, el tema de la asistencia sería también considerado. ¿Por qué motivo? Porque en circunstancias normales, de lunes a viernes tendrían ustedes que ir al instituto desde la 1 hasta las 6:30, 7 de la noche, ¿correcto? Sí. Sí, en situaciones normales, ¿no? Y eso que el año Ujú. pasado incluso iban en las mañanas, ¿verdad? Cierto. Ok, entonces, en este año lo que se ha visto es no ocupar las mañanas porque mucha gente trabaja, muchos estudiantes trabajan, y eso también es admirable, pero hay que darle tiempo también para el tema de sus clases, que también es importante. Por eso, de todas maneras, la asistencia va a ser controlada. Lo que les quiero decir no es que dejen de trabajar, sino de ser conscientes que si de repente estamos estudiando y trabajando, van a haber algunos esfuerzos que se va a tener que hacer. Y también en ese aspecto, me gustaría que cada uno de ustedes sea totalmente sincero y de repente en algún momento, si de repente tienen un poco de recelo o un poco de vergüenza o les da palta o les es rochoso poder hablar en este medio, me gustaría que me escriban o me llamen para decirme, ¿sabe qué, profesor? Tengo un problema, o de repente estoy trabajando de tal hora a tal hora, o, o como algunos de sus compañeros también me han manifestado, ¿no? Que de repente no tengo datos en este momento, o no tengo un celular, o no tengo una laptop, o no tengo una computadora de mesa. Entonces, esos detalles, por ejemplo, muchos de nosotros no estamos al tanto. Entonces, sería bueno también que utilicemos este medio virtual para que podamos ser bastante transparentes, muy sinceros, para así Claro. ustedes no estén preocupados, ni tampoco yo estar extrañándolos, ¿no? Porque de repente entramos a la sesión virtual y, por ejemplo, ahorita somos 13, pero deberíamos ser unos veintitantos. Entonces, uno como docente dice, bueno, ¿qué habrá pasado, no? Porque uno no sabe. Pero si es que el estudiante tiene confianza, conversa con su docente y le manifiesta su situación, entonces podemos ver algunas mejores formas para poder considerar a ese estudiante, para poder utilizar otras plataformas, para que este trabajo sea un poco más flexible. Ya, profesor. Entonces, todo lo que con respecto a a los archivos y a los enlaces lo va a enviar aquí al aula virtual, ¿verdad? Sí, Ya, profesor. sí. Es que, ¿por qué razón vamos a utilizar esta aula virtual? Por dos motivos, básicamente. El primero es porque el instituto se ha tomado el, se ha tomado la molestia de poder contratar a un especialista que pueda comprar una licencia para poder utilizar el Microsoft Teams, porque no es gratuito, a diferencia del Zoom. Y como se está pagando, también tenemos que darle uso. Es como si ustedes de repente compraran un frigider y lo tuvieran de adorno. ¿Sí me dejo entender? Entonces, Sí. hay que darle uso. Ese es uno de los puntos. Ahora, el otro de los puntos es que nosotros no nos podemos mandar solos. Me explico mejor. Tenemos entidades que están monitoreándonos continuamente, como son la GREL, que es la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, y también es el Ministerio de Educación, que es el MINEDU. Entonces, el tema de las clases virtuales, el tema de los archivos que se cuelguen en, en la página del instituto, van a ser también evidencias. Son evidencias para poder demostrar que se está trabajando, que se está llegando al estudiante. Eh, entonces, esos son los dos puntos. Pero eh, dejando estos dos puntos un poco de lado, también podemos entender, como ya les había manifestado antes,
la realidad de cada estudiante es distinta, es específica, es especial. Entonces, cada uno va a tener diferentes necesidades y diferentes carencias. Por eso, para poder llegar a más de ustedes, para poder abarcar más, a ver, Sandra me dice que se escucha entrecortado. A ver, Sí. a ver. A ver. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, por favor, colocamos todo nuestro micrófono, lo apagamos nuestro micrófono. A ver, voy a apagar mi cámara también, de repente se escucha entrecortado por el uso de la cámara. Voy a dejar de compartir también la pantalla, de repente se escucha un poco entrecortado también por eso. Ahora, ¿se escucha un poco mejor? Sí. ¿Se escucha algo mejor? Ya. Entonces les comentaba, como la realidad de cada uno y sus carencias son distintas, algunos de repente pueden tener más carencias que los otros. Eh, se está utilizando esta plataforma que es el YouTube para subir las grabaciones que tengamos. Por ejemplo, estamos grabando ahora mismo esta reunión para posteriormente poder subirlo al YouTube. Por defecto, esta grabación se descarga en una plataforma y de esta plataforma nosotros podemos descargarla y podemos subirla en otra plataforma. Pero eso sería vía YouTube o vía Microsoft Stream, pero también hay que recordar que como son reuniones extensas, son de 45 minutos. La sesión normal es de 45 minutos, si es que ustedes se acuerdan la hora pedagógica en el instituto, ¿verdad? Entonces, como nosotros vamos a tener 1, 2 o 3 horas de clases de forma continua, los archivos de video son extensos, son pesaditos. Y la plataforma quizá que se pueda prestar un poco más para que pueda recepcionar este tipo de archivos es el YouTube, que es un poco más versátil. Pero incluso también el YouTube es pagado. Entonces no todos lo pueden disfrutar de forma gratuita, a menos que venga en su plan, ¿no? De una forma especial. Pero siempre les va a consumir algún tipo de datos. Ahora, el otro punto que también les quería mencionar y que también se había conversado con los colegas era el tema de poder subir estos videos al WhatsApp, por ejemplo. Pero así enteros va a ser difícil. Se tendría que subir por partes. Sería recortado. Habría que ver también esa posibilidad si fuera de mucha necesidad. Poder enviarlo así de forma recortada. Si, por ejemplo, pesa 100 megas una hora que pese 100 megas. Si de repente pensamos que son 2 horas, entonces serían 200 megas, 200 megabytes. Y poder subir 200 megabytes es un poco pesado. No se puede en el WhatsApp. Entonces se tendría que recortar necesariamente. Ahora, ese sería en formato de video. Si nosotros trabajamos en formato solamente de audio, que puede ser MP3, sería mucho más liviano. Pero igual se tendría que enviar recortado. Por eso, viendo la necesidad, vamos a ver si podemos aperturar esas formas también, esas alternativas. De hecho, que lo vamos a subir al canal de YouTube. Más adelante se les pasará el canal para que puedan ingresar y para que puedan chequear las grabaciones que tenemos. Y si son grabaciones de clase, les va a ayudar para que puedan repasar. Ahora, otro punto también importante. Si bien se va a hacer este asunto de facilitarles la información, facilitarles los videos, de todas maneras, como ya les había mencionado, la asistencia va a ser muy valiosa, va a ser muy importante, se va a considerar. Entonces, en la medida que les sea posible, conéctense en las clases. En la medida que les sea posible. Ya sé que muchos de ustedes están trabajando, tienen otras ocupaciones, y si se da ese caso, me gustaría que me lo compartan.
Si gustan, después o mañana, como ustedes deseen, me llaman o me escriben para conversar un poco, para saber un poco su situación. De hecho, que se les va a entender, pero eso no quiere decir que la exigencia va a bajar, la exigencia va a estar ahí. Así como se da también flexibilidad, si es necesario de repente ser un poco más riguroso en otros aspectos, por ejemplo, en la calidad de los trabajos o en la calidad de las presentaciones, se tendrá que ser. Y eso no es para que tengan temor, sino nuevamente, para ser conscientes de las cosas que estamos haciendo, ya que en condiciones normales tendríamos que asistir a una institución. Pero en este momento estamos tratando de conectarnos desde nuestras casas. Hasta ahí, de repente, ¿alguna pregunta, jóvenes? Me gustaría que puedan manifestar alguna duda si tienen, y si no tienen dudas, normal, no hay problema, pero yo me oriento para los que tienen dudas. Si tienen dudas, alguna pregunta, háganlo de una vez, por favor. Recordemos que esta modalidad de educación, de enseñanza, es una modalidad nueva para muchos de ustedes, entonces es necesario que puedan dar a conocer sus dudas, sus inquietudes, para poder hacer el trabajo más eficiente y más cómodo también. Creo que son un poco tímidos. A ver, si es que no quieren preguntar, yo les voy a preguntar a ustedes. A ver. Pero voy a ir preguntando a ver, según la lista que tengo acá en el chat. A ver, Alonso. Presente, profesor. Alonso, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Sí, sobre qué pasa si es que por A o B alguno de los estudiantes no logra conectarse, ya sea vía Zoom, por este medio. ¿Va a haber alguna nota o algo que le, o sea, que le cause algún inconveniente con respecto a las notas? Ya. Gracias, Alonso. A ver, justo esa duda que tiene Alonso es lo que le estaba comentando, que se va a considerar, la asistencia, porque de todas maneras es su tiempo, ¿no? Es el tiempo que ustedes van a estar dedicándole a una sesión de capacitación. Entonces se va a considerar la asistencia. Ahora, la forma de poder controlar la asistencia, ya les había mencionado en la plataforma anterior, que si, por ejemplo, tenemos 2 o 3 horas de clase de forma sucesiva, tendría que para poder verificar que realmente están detrás de la pantalla, por decirlo así, atendiendo, escuchando, tendría que estar tomando asistencias por cada periodo o cada cierto tiempo. Si es que la clase dura 1 hora, 1 hora y media, entonces de repente voy a tomar asistencia a los 15 minutos de iniciar la clase, de ahí de repente a la media hora y de ahí otra vez a otra media hora, ¿no? Para poder observar que verdaderamente están prestando atención. Ahora, lo que mencionaba Alonso en el caso de que no se pudieran conectar, justo está el tema ahí de la información que va a estar disponible para ustedes a la medida que pueda llegar hasta el último de ustedes y que se pueda atender la clase, porque al final es eso. Si de repente en un momento no estuviste y no atendiste una parte de la clase, entonces revisas la información que se te envía o que se cuelga en una plataforma y puedes escuchar el resto, ¿no? Puedes escuchar el resto de la información, porque puede ser importante para algún tipo de examen, para algún tipo de práctica o algún tipo de actividad, o incluso también lo que les había comentado de la apertura de foros, ¿no? Donde tendrían que participar. Y en el foro se plantea una pregunta o una inquietud, entonces ustedes tendrían que manifestar sus comentarios, enviar algunas respuestas. Pero eso ya lo vamos a ir trabajando más adelante para no agolparlos de mucha información. Alonso, no sé si pude responder tu pregunta
o de repente tienes alguna otra pregunta más. Por el momento no, profesor. Ya, gracias, Alonso. Entonces, eh, yo no conozco su realidad, soy sincero, no conozco la realidad de cada uno de ustedes. Así que, de todas maneras, partiendo desde la inquietud de Alonso, me gustaría que también cada uno de ustedes, en el momento que ustedes crean conveniente, pero no se demoren mucho, me puedan llamar o me puedan escribir para poder ir mejorando ese servicio de enseñanza que se les va a dar. Como ya lo había mencionado antes, esta enseñanza virtual es bastante nueva para ustedes, incluso para nosotros, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para poder adaptarnos a estos retos que encontramos. A ver, voy a seguir preguntando. Esther. Esther, Sí, profesor. ¿tienes alguna duda? No, solamente la pregunta que le hice nada más, pero ya está todo claro. Ah, ya has ingresado entonces. Sí, ya he ingresado ya. Ya. Ok, Esther, muchas gracias. Ya. Fátima. Fátima. No, ninguna duda, profesor. Yo también ingresé a la página ya. Ya, y con respecto a lo que he ido hablando, ¿de repente hay algo que quieras manifestar, algún comentario? No, ninguno, todo bien. Ya, gracias, Fátima. Ixa. Ixa. Ok. Jóvenes, en lo que respecta al tema de las herramientas audiovisuales, si bien tenemos un monitor que nos permite estar observándonos y tener unos audífonos para poder escucharnos, eh, si pudiesen conseguir un micrófono o poder conseguir unos audífonos con micrófono, sería de verdad de muchísima ayuda. Eh, claro que no les estoy exigiendo, pero de verdad sería de mucha ayuda para poder mejorar nuestra comunicación. Como ya les había comentado, si tienen alguna dificultad, alguna carencia, ya luego ustedes me escriben o me llaman para poder ver un poco más, más a profundidad estas cuestiones. Ok. A ver, sigamos. Jason, Jonathan. Jason, Jonathan. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo Quería estás? saber respecto a los grupos, cómo se nos va a dividir. Ah, ya. Correcto. Gracias. Muchas gracias, Jason. Genial, estupendo. Quería saber Estupendo. sobre... Ya, ok, Jason. A ver, voy a hablar un poco acerca de eso. A ver, ya les había manifestado antes acerca del tema de los grupos que imagínense que de forma presencial el trabajo un poco que se diluye, incluso la calidad de los trabajos a veces un poco es bajo. Por ello, para trabajar un poco de forma más personalizada, lo ideal sería trabajar cada uno de forma independiente, pero también hacer eso evitaría que puedan desarrollar otros aspectos importantes respecto a sus habilidades interpersonales. Por esa razón, para tratar de evitar que el trabajo se diluya demasiado, para evitar que la calidad de los trabajos baje y para que también nos podamos mantener un poco más conectados y poder transmitir de alguna manera mejor la información. Ah, ya. Ok, Marlon. A ver, voy a tratar de hablar un poco más pausado para ver si me pueden escuchar un poco mejor. A ver, a veces de repente hablo un poco rápido. Ya, lo que les estaba mencionando.
lo que decía Jonathan acerca de los grupos. Lo que vamos a hacer para este semestre va a ser trabajar en grupos de 3. Vamos a trabajar en grupos de 3 y por eso necesito que entre ustedes puedan reunirse por afinidad o de repente reunirse si viven cerca de sus hogares, que también sería algo bastante ventajoso, o reunirse entre aquellos que tienen herramientas similares, ¿no? Herramientas tecnológicas similares, o aquellos que estudian y trabajan en el mismo lugar, por ejemplo, también puede ser un punto también de afinidad. Eso lo voy a dejar a libertad suya, pero sí sería importante que puedan agruparse máximo de 3 personas. Máximo de 3 personas. Ahora, el trabajo de cada grupo que se pueda armar, lo que se quiere hacer es que podamos darnos cuenta de algo. Las unidades didácticas comprenden 2 grandes dimensiones. Una que es la dimensión teórica y otra que es la dimensión práctica. En las clases virtuales podemos tocar la dimensión teórica. Sin embargo, nos limita a la parte práctica propiamente dicha, especialmente porque tenemos un curso que se llama, o una unidad didáctica que se llama, procesos de productos lácteos y derivados. Entonces, necesariamente tiene que haber una parte teórica, así como una parte práctica. Por ello, es que esta herramienta virtual nos permite poder abarcar la parte teórica. Sin embargo, la parte práctica, ya se había conversado con los colegas y también nos habían dado algunas directivas que vamos a tener que recuperar esta parte práctica post cuarentena, es decir, después de la cuarentena. Tendríamos que fijar bien cuál va a ser ese momento. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Si cada uno de ustedes ha revisado su horario, el horario para procesos de productos lácteos y derivados son 16 horas, que comprenden 4 horas teóricas y 6 horas prácticas para el grupo A y 6 horas prácticas para el grupo B. Y ahí completamos las 16 horas. Ahora, para el caso de la teoría, trabajaríamos esas 4 horas, pero pasar 4 horas hablando o pasar esas 4 horas que yo esté hablando sería demasiado monótono. Por esa razón, ya con ello les explico un poco también la forma cómo se va a trabajar, cómo también lo ha dividido el propio Ministerio de Educación y la propia GREL, según las directivas, es tener horas sincrónicas y horas asincrónicas. Para explicarlo mejor, serían horas que voy a estar hablando y de repente respondiendo a algunas preguntas que ustedes puedan tener de todas maneras. Pero también van a haber horas que se les va a dejar algunos trabajos o algunas actividades que ustedes deben ir realizando en sus hogares, ya sea de forma individual o de forma grupal, pero durante estas horas. Es decir, si es que ustedes han revisado su horario, a ver, voy a aperturar mi archivo del horario. Y por ejemplo, nosotros tenemos parte teórica de procesos los días miércoles desde las 3:15 hasta las 6:30. Tenemos 4 horas. Entonces, si decimos que estas 4 horas yo voy a estar hablando y respondiendo sus preguntas,
va a ser demasiado monótono y va a ser quizá demasiado cansado incluso para ustedes. Por esa razón es que vamos a tratar de dividir estas horas en horas en las que yo voy a hablar, voy a responder sus preguntas, pero también en horas, como ya les había dicho, que ustedes van a tener que desarrollar ciertas actividades. Y de hecho que por cada sesión de clase que tengamos tienen que haber productos, tienen que haber trabajos que van a ser evidencia de lo que ustedes han estado realizando. Ya veremos los mejores medios para que puedan hacer llegar esos trabajos a mi persona. De repente puede ser de forma digital, en formato Word, o en formato PowerPoint, o en formato Excel, o en formato PDF, por ejemplo. O de repente, si no tenemos una computadora a la mano, poder hacer un manuscrito, poder tomar una muy buena foto, una foto que se note que se están, que se están esmerando con su propio trabajo y de que se pueda apreciar, y enviarlo. Los medios, ¿cómo lo van a enviar? Puede ser vía correo, vía WhatsApp, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que me interesa más es que se pueda entender eso. A ver, recién estoy leyendo acá ahorita el chat. Ya, ok. Sus compañeros me manifiestan que es pesado el programa del Teams, pero es el programa que nos ha dado que nos ha dado el instituto. Entonces, de manera oficial tenemos que utilizarlo. Tenemos que utilizarlo. Por ello, también lo que les había mencionado era utilizar las otras plataformas, los otros medios para poder alcanzarles a ustedes la información. Y ya que estamos tocando ese punto, también va a ser necesario poder trabajar también con cada grupo y también poder designar o encargar diferentes tareas a, a cada estudiante o a algunos estudiantes para poder facilitar y mejorar también la transmisión de la información. Ya, pero volviendo un poco al tema de las horas sincrónicas y asincrónicas, el tema de la teoría. Entonces tendríamos, como ya les había mencionado, la parte donde yo hablo, respondo sus preguntas y también la parte donde seguimos conectados, es decir, no es que estas 2 horas, si son 4 horas, las 2 horas yo estoy y las otras 2 horas ya no estoy, no quiere decir eso, sino que las primeras 2 horas yo voy a estar de forma activa, hablando, respondiendo preguntas, y las otras 2 horas yo voy a estar con una forma de monitor, que voy a estar presente, pero únicamente para poder resolver alguna duda que ustedes puedan tener. Y ya como estamos todos ahí, si alguien se anima a hacer una pregunta y por casualidad esta pregunta también ha sido la misma duda, la misma inquietud de otro estudiante, entonces se van a beneficiar los dos. Y mejor, si esa duda es una duda que presentan 2, 3, 4 o más estudiantes, mucho mejor, porque vamos a poder absolver las dudas de muchos estudiantes solamente con la intervención de uno. Imagínense que cada uno haga una pregunta, entonces vamos a poder absolver muchas más dudas. Por eso, entonces tendríamos horas donde yo voy a estar dando el tema, de repente pasando información, y otras 2 horas donde ustedes van a estar trabajando un poquito de forma más ardua, de forma más activa, y yo voy a estar monitoreándolos. No los voy a dejar. Simplemente voy a darles un espacio de silencio para que puedan trabajar con mucha más holgura, con mucha más tranquilidad. Y en el momento que ustedes consideren, me consultan, me preguntan y no hay ningún problema. A ver.
Se escucha entrecortado. Y eso que estoy tratando de hablar lento. Ya, a ver quiénes han participado. Vamos a seguir preguntando. A ver. Tengo una Benit María 2017. Supongo que es María Benítez. María, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengas? Bueno, la dificultad de ingresar, eso nada más. Ah, ya, pero sí has podido. Sí, ahorita recién que he ingresado, pues hace 7 minutos creo. A Pero su sí, madre. más o menos escucho. Ya, correcto. Ya, María, muchas gracias. A ver, con la participación de María, nuevamente toco el punto que esta grabación se va a subir a un canal de YouTube para que lo puedan revisar y para que puedan escuchar ahí algunos alcances. Quizá tienen alguna inquietud, alguna duda todavía que no ha sido absuelta y de repente escuchando o viendo la grabación de nuevo puedan quedar algunos cabos ya mejor atados, que no queden sueltos. A ver. A ver, José, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? José. José. Bueno, parece que no está en este momento José. A ver, Lucía. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud de lo que acabo de mencionar? De repente te has conectado también como María hace poco. No, no he tenido ningún inconveniente. Ya. ¿Alguna duda que tengas de repente? ¿Alguna inquietud? En los grupos que dice de 3, también podría ser individual, diga. Sí, es posible que sea individual. Ya. Entonces eso nada más, profesor. Listo, Lucía. Muchísimas gracias. Ya. Marlon. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Marlon. Por ahora no tengo ninguna duda al respecto. Lo que sí, tal vez no sería oportuno preguntar porque usted lo mencionó, tal vez es algo pronto para algunos tanto, respecto a la metodología de trabajo, ¿no? Que se lleva a cabo a través del transporte virtual. Claro. Sí, si bien la metodología que vamos a utilizar es una metodología quizá un poco más flexible, de todas maneras, y esto todavía ya no lo había abarcado. Marlon, ¿crees que puedes desactivar tu micro un momento? Ya, gracias. A ver, este punto todavía no lo había abarcado. Volvamos al horario. A ver, recordemos, les había explicado acerca de lo que son las horas teóricas, pero solo eran 4. Para que se completen las horas, faltarían todavía 12 horas para completar las 16. Y son 6 horas para cada grupo. Entonces, si de repente hubiera algo que consultar o algo de repente que recuperar de clase, inquietudes, incluso mismos exámenes o pruebas, cada grupo tendría que trabajarlo en ese horario. Cada grupo tendría que trabajarlo en ese horario. Y como el grupo se reduciría, entonces quizás se pueda trabajar de una forma un poco más holgada, mucho más tranquila. Incluso recargaríamos menos la red. Entonces, no tendríamos quizá esos inconvenientes de que se escuche entrecortado, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo les menciono como una posibilidad. Así que podíamos utilizar estas horas para destinar a ese tipo de actividades.
Y para ello también necesitamos dividir los grupos. Pero eso ya lo vamos a hacer el día de mañana. Lo que sí me gustaría es que ya desde sus casas, con sus compañeros, que puedan comunicarse y puedan ir definiendo sus grupos. Eso sí, me gustaría que lo puedan hacer. Y ya teniendo sus grupos listos, podemos hacer la división ya de tanto de los grupos A y los grupos B, para poder trabajar con ellos de una forma un poco más personalizada. Y tener la opción de poder hacer este tipo de videoconferencias o poder utilizar quizá otra plataforma, pero estar en continua comunicación. Y podemos hacer uso, sí, o podemos de repente hacer uso de horas sincrónicas o uso de horas asincrónicas según se vea la necesidad en estas horas prácticas, que de por sí vamos a tener que recuperarlas más adelante, post cuarentena, pero la modalidad va a ser de otra manera, para que tampoco ustedes estén sobrecargando más adelante. A ver, sigamos consultando. Natalie Juárez. Sí. Natalie, no se escucha un ruido nada más. Natalie. Bueno. A ver, Jason Burgos. Sí, profesor. Excelente. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? No, profesor, todo bien. Se queda todo bien. Ajá. Ya, correcto. Ok, muchas gracias. A ver, Yesela López. Yesela López. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Yesela. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? No, ninguna. ¿Todo bien? ¿Nada? Sí, todo bien. Ya, correcto, Yesela. Muchas gracias. Entonces, ya vamos a culminar en breve, pero para dejar algunos puntos claros. Los grupos van a ser de 3 personas como máximo, para no diluir el trabajo, para mejorar la calidad de los trabajos y también para que sea un poquito más personalizado. Las herramientas que vamos a utilizar adicionalmente al Microsoft Teams van a ser el teléfono, ya sea las llamadas normales, o también vamos a utilizar el WhatsApp, vamos a utilizar muy probablemente también el Facebook, ya que como tenemos ahí un grupo de Facebook, podemos utilizar el grupo de Facebook. Vamos a utilizar el YouTube. Vamos a utilizar también la propia plataforma del ISTE-Virú. Esa página también se va a utilizar para el tema de foros, para el tema de exámenes, etc. Y si tienen ahí de repente alguna otra alternativa para poder mantenernos en comunicación, bienvenido sea. Ustedes me comunican y vemos la manera de hacerlo funcionable. Otro punto también que quisiera recalcar es que tengan la confianza en su docente para que puedan conversar, para que puedan poder resolver de repente algunas dudas que puedan tener ustedes, dudas propias, inquietudes, y también comentar acerca de su situación.
para poder tenerlos en consideración, porque muchos de ustedes seguramente están trabajando también, además de que están estudiando y también por el mismo trabajo tienen disponibilidad de tiempo un poco más reducida, justo por eso. Y el otro punto era que si bien el uso de diferentes tipos de medios o de plataformas para poder facilitar la transmisión de información para cada uno de ustedes va a ser más variada, entonces necesitaríamos trabajar, por ejemplo, si el grupo es de 3 personas, trabajar con uno de ellos para que se encargue de, de cositas puntuales, o en todo caso poder armar un grupo de soporte del docente para que se pueda encargar de ciertas actividades para poder facilitar la información también a los propios estudiantes, ya sea por el Facebook o ya sea por el WhatsApp o incluso por el mismo teléfono celular. Entonces, tendríamos que poder armar un pequeño grupo de soporte. Ahora, ¿quiénes integrarían este grupo de soporte? Básicamente aquellos, en primer lugar, aquellos estudiantes que tengan la voluntad de poder apoyar esta labor y también de hacerlo un poco más eficiente, más flexible y más amigable también toda esta transmisión de información. En primer lugar eso, la voluntad, que es importante. Otro, es conocer cierto conocimiento para las herramientas informáticas, o en todo caso, si es que no tiene ese conocimiento, eh, tener la facilidad de poder armar un pequeño grupo con el docente y poder capacitarlo para poder realizar con más facilidad todo este asunto. Y tercer punto, y muy importante también, de que tenga facilidad a a una computadora, que tenga facilidad a una red informática, o mejor dicho, en otras palabras, que tenga facilidad a Internet, porque como cada uno de estos materiales serían materiales informáticos digitales, vamos a necesitar obligatoriamente las redes para poder transmitirlos a cada uno de ustedes, para poder enviárselos. Ahora, otro, otro punto también que se podría tocar ahí conforme a este grupo de soporte sería la posibilidad de manejar material impreso, pero que eso se verá mucho más adelante, conforme a las disposiciones del Estado, también a las disposiciones también de la provincia, eh, para ver si es que podemos facilitarles a ustedes algún tipo de manual o algún tipo de material de folleto, o en todo caso poder gestionar con, con con los directivos o con los administrativos de información, de repente con los que radican en Virú, para que puedan imprimir algún tipo de material y que ustedes puedan acercarse al instituto y se les pueda repartir esto una fecha a tal hora. Pero esto todavía está un poco verde, un poco inmaduro, porque tenemos que regirnos a las disposiciones que se van a ir dando, ya sea a nivel provincial, regional y también según las disposiciones del mismo gobierno. A medida que se vayan liberando más instituciones, más actividades, vamos a tener más facilidad también para poder transmitir la información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, a ver, voy a revisar el chat que nos dicen. Ah, ya, acá. Ah, correcto. Gracias, gracias. Es una situación bastante importante también lo que menciona Marlon en el chat, que es sobre el licenciamiento del instituto. Eh, a ver, el tema del licenciamiento es algo que ya que se había dicho que se tenía que implementar en el instituto. Sin embargo, habían todavía algunos mecanismos o algunas leyes o algunos procedimientos que todavía no estaban del todo claros. Entonces, eso se tenía que refrendar, que tenía que ser refrendado por el ministerio, por el gobierno. Pero ya teníamos ya la advertencia y el conocimiento de de los puntos que tienen que ser subsanados en el caso de observaciones que de forma interna ya se han hecho a la institución, al Instituto Virú, que tienen que ir siendo levantados, ir siendo trabajados para un posterior licenciamiento. Ahora, el tema del licenciamiento en la actualidad de alguna manera está paralizado por la situación misma, pero eso no quiere decir que no se deba trabajar con los documentos de gestión para tenerlos listos, aprestos para poder llevarlo al plano material, para poder llevarlo a la cancha, para poder llevarlo a, a la entidad física, porque también el licenciamiento tiene que ver con un acondicionamiento físico, además de todo un material de gestión bastante pormenorizado y la calidad y la facilidad de la información, ya sea académica, administrativa, también tiene que ser entendible y tiene que estar disponible. Entonces, por el tema del licenciamiento, por lo menos por este año, va a quedar en stand-by. Así que si piensan de repente que se va a cerrar el instituto este año, pues les digo que no se va a cerrar este año. Y también por los docentes que estamos dentro de la institución, vamos a poder ayudar para que el instituto se pueda licenciar. De repente, sí, he podido responder tu inquietud, Marlon. Ok, muchas gracias, Marlon. Entonces, antes de culminar esto, yo les voy a mencionar el momento para ya empezar a retirarnos, pero un último dato. El día de mañana nosotros tenemos, a ver, según el horario tenemos clase práctica con el grupo A desde la 1 hasta las 5:45. Entonces, en este horario, que es del grupo A, lo vamos a tomar como si fuera para todos. Es decir, van a estar todos los estudiantes conectados. Van a estar todos los estudiantes conectados porque todavía no dividimos grupos. Entonces, en esas horas vamos a tocar un tema muy importante, así como vamos a continuar con lo que estamos dejando pendiente con ver el equipo de soporte, ver los grupos que sean. Buena pregunta, Alonso. Sería por este medio. Tendría que ser por este medio. Pero de todas maneras, el Zoom va a ser una plataforma auxiliar que nos va a permitir realizar algunas gestiones para mantenernos también comunicados. No hay que dejar de lado también las otras plataformas, que también son bastante amigables. Ahora, como les estaba comentando, el día de mañana les pido verdaderamente que se conecten a la 1 para tocar un tema importante, pero también además ir viendo el tema de la división de grupos. Ya deberían haber conversado con sus compañeros y unirse por afinidad, máximo 3 estudiantes, y conforme a cada grupo darle una responsabilidad
a los integrantes, al coordinador de grupo y asimismo ir armando nuestro equipo de soporte para poder mejorar la eficiencia de transferencia de la enseñanza de los archivos 7C. Entonces, de momento eso sería lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la hagan saber ahorita, por favor. Ya sea escribiendo en el chat o ya sea utilizando el micrófono. Pueden activar el micrófono y pueden hablar. No hay ningún problema. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de repente? Profe, Sí. una consulta. ¿Hay alguna novedad con respecto a las prácticas modulares, teniendo en cuenta que hay compañeros que trabajan en empresas y otros no? También los que no han realizado las prácticas modulares el año pasado. ¿Cómo se está manejando eso con respecto a lo que está pasando, profe? Ya, gracias, Alonso. Es una pregunta interesante. El tema de las prácticas, como bien sabemos, podemos realizarlas dentro del instituto, dentro de los ambientes, ya sea planta piloto, ya sea el taller de granos o ya sea el taller de lácteos, para poder al final tener un informe, ¿no? Para poder tener un informe y poder reunir los requisitos para poder dar por culminado un módulo o cada módulo. Y en el caso de lo que mencionabas acerca de las empresas, que hay personas que están trabajando en empresas, hay estudiantes ahí, lo que se había conversado con Emilio y como se había entendido era que se podía convalidar el trabajo que se realiza en las empresas conforme al módulo correspondiente. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de frutas o de hortalizas, tendría que ceñirme o tendría que ir orientado al módulo de tecnología de frutas, hortalizas y azúcares. Entonces, eso podría ayudarme para convalidar ese módulo. Ahora, el procedimiento de convalidación o hacer válido ese trabajo como práctica modular también va a depender mucho de la comunicación que haya con el jefe del área, que sería Emilio, también con su asesor, con el asesor que se les ha asignado o que ustedes han solicitado, y poder tener un plan de trabajo para que según ese plan de trabajo y según el trabajo que ustedes realizan en esa empresa, poder hacer todo un traslape, poder hacer todo un traslape de información para poder elaborar también un informe. Y ese informe también ayudaría para poder cerrar ya ese módulo. Como en las prácticas modulares que se realizan en planta piloto o en los talleres sirven para cerrar el módulo, para dar por terminado ya propiamente el módulo, los informes que partirían de ese trabajo, del trabajo que ustedes realizan en la empresa, del plan de trabajo, y que lo planteen con su asesor, entonces el informe que salga de ahí también ayudará para completar ese módulo. Pero eso ya de esa manera se tendría que manejar. Ahora, en la actualidad, poder manejar ahorita el tema de prácticas modulares estaría un poco complicado. Sería un poco complicado por el tema de que estamos aislados. Pero siempre se puede utilizar algún tipo de mecanismos virtuales para poder comunicarnos. En ese sentido, yo les pediría que puedan conversar con sus asesores o con el asesor que ustedes están teniendo en mente para el tema de sus prácticas modulares,
poder conversar con él y que él converse con el profesor Emilio para ver las formas, cómo se puede hacer viable esto. Y seguramente ustedes van a tener algún tipo de respuesta. ¿Sí pude responder tu pregunta, Alonso? Ok. Entonces, chicos, conmigo sería hasta aquí. Nuevamente les repito, el día de mañana les pido que se conecten para poder continuar con el trabajo. Yo les voy a avisar en el momento que salgan. Déjenme un momento de tener la grabación y les digo que salgan. De todas maneras, desde ya les envío un fuerte abrazo y sigan cuidándose mucho, cuidan mucho a sus familias y nos vemos mañana.